Hola a todos, bienvenidos a clase. Hoy vamos a repasar la segunda y última parte de este tema de los tejidos. Hoy vamos a ver los tejidos vegetales, las principales características sobre las que vamos a trabajar. Lo primero que quiero que veamos es un esquema general de los principales grupos de los tejidos vegetales. Por una parte, tenemos los meristemas o tejido embrionario y los tejidos definitivos adultos. Los meristemas son los que dan lugar a estos tejidos definitivos adultos. Son esas células madre que lo generan y están en división. Por otra parte, los meristemas se dividen en dos grandes grupos, los meristemas apicales de ápice, que son los que hacen el crecimiento en longitud y los podemos encontrar en las puntas o en los extremos de los tallos y de las raíces. Los meristemas laterales son los que es el que se encarga del crecimiento en grosor y vamos a encontrar dos grandes grupos. Por una parte es el cambium vascular, que va a dar lugar al tejido vascular, que es un tejido definitivo adulto que ahora veremos, el xilema y el floema, y el felógeno, que va a dar lugar a otros dos tipos de tejido definitivo adulto que también veremos, es el súbero-corcho y el parénquima o felodermis. Los tejidos definitivos adultos se dividen en tres grandes grupos, el tejido fundamental, vascular y dérmico. El tejido fundamental es el que da cuerpo a la planta, va a ser el más abundante, ya veremos. Y hay tres grandes grupos, el parénquima, el colénquima y el esclerénquima. Por otra parte, el tejido vascular, como ya hemos dicho, xilema y floema, que es el que se encarga del transporte de la savia bruta y elaborada. Y el tejido dérmico, que es el que recubre, es el tejido más externo, que por una parte es la epidermis y por otra la peridermis. Bien, pues ahora veremos estos tejidos de forma más detallada. Hemos empezado por el primer grupo, que es el tejido meristemático o embrionario. Decimos que había dos, los meristemas apicales, crecimiento en longitud, que los encontrábamos en los extremos de las raíces y de los tallos. Y veis, se caracterizan por estar en división. Aquí vemos algunas células que están en división celular, en mitosis. Y después el otro gran grupo eran los meristemas laterales, que se encargaban del crecimiento en grosor. Y decíamos que había dos grupos. Por una parte el cambium vascular, que se sitúa aquí, este es el cambium vascular, y estos meristemas se caracterizan porque por un lado dan lugar a un tipo de tejido, en este caso al floema, y por otro lado al xilema. Y en el cambium suberoso o felógeno va a pasar lo mismo, se sitúa aquí y va a dar por un lado el súbero-corcho y por otro lado a la felodermis. Por otra parte, ya entramos en el grupo grande de los tejidos definitivos adultos, concretamente el primero, el fundamental, concretamente el parénquima. Vamos a ver tres tipos de parénquima: clorofílico, de reserva, acuífero. Sus nombres pues están relacionados con su función, eso tenéis que profundizar un poco más en eso. ¿Ves? Acúmulos de almidón, aquí concretamente, el acuífero es este, el aerífero es este. Y después aquí remarcar que podemos encontrarles formando dos estructuras según se agrupen sus células. Parénquima empalizada, porque veis que están mucho más agrupadas, mucho más juntas, y el parénquima lagunar, porque parece que dejan huecos, ¿no? Aquí parece que dejan algunas lagunas. Entonces podemos encontrar formando sus células estos dos tipos de estructuras. Dentro seguimos del tejido fundamental, los otros dos tipos eran el tejido colenquimático, el colénquima y el esclerénquima. El colénquima sobre todo se encuentra en tejidos jóvenes, tejidos que acaban de formarse, de crecer. Son todo esto que está rodeado de puntitos, estas células así redondeadas, aquí tenéis un zoom. Buscar los tipos de células, concretamente cómo se llaman, sus características, si están vivas o muertas. Después el esclerénquima ya lo vamos a encontrar en tejidos más formados, en tejidos adultos, más mayores. Y sus células las encontramos de dos tipos: fibras por debajo de la epidermis, veis aquí que está en el bordecito, fibras y también rodeando al tejido vascular. Y las esclereidas, que estas especialmente las vamos a encontrar en las hojas y dan función de sostén. Estas así que están teñidas en rosita. El segundo grupo grande de los tejidos definitivos adultos es el vascular. Entonces, dentro de esta estructura de tejido vascular, encontramos por una parte el floema, que era aquí, floema, y xilema. Estos son unos dibujos de la estructura estructura longitudinal que tienen sus células. Como veis, son conductos, porque esa es su función, transporte de la savia bruta y transporte de la savia elaborada.
Sin embargo, tienen algunas diferencias, buscar si algunas están vivas, muertas, pero bueno, se podría deducir del nivel de tabicación que tienen. Estas no están nada tabicadas, es un tubo continuo. Y sin embargo, las células del floema se caracterizan porque sí que tienen cierta tabicación, necesitan cierta comunicación entre ellas, están separadas por estas placas o áreas cribosas. Después, dentro del último grupo de los tejidos definitivos o adultos, encontramos la epidermis, que como en los animales, como ya hemos visto, es el tejido más externo, el que recubre. Suele ser además una única capa, no suele ser un tejido pluriestratificado como pasa en los animales, ¿veis? Todo esto está rodeado. Y luego además podemos encontrarle dos características. Por una parte, aquí no hay ni estomas ni ninguna sustancia que lo recubra. Aquí en esta foto ya vemos una cutícula, ¿veis? Cutícula o cutina. Ya vemos que puede estar cubierto por algún tipo de sustancia o puede estar atravesado o interrumpido por algunas estructuras como son los estomas o los tricomas. Los estomas con estas células oclusivas o de guarda, profundizar un poco en el funcionamiento de estos estomas, cómo por turgencia celular se abre o se cierra, el ostiolo. Y después los tricomas o pelos, que son células, no son pelos de queratina como en nuestro caso, sino que son pelos, son células que pueden ser unicelulares o pluricelulares, como vemos aquí. ¿Vale? Y luego el último, bueno, seguimos con el tejido dérmico, pero ahora la peridermis. La peridermis se encuentra siempre por debajo de la epidermis y aparece cuando los tejidos son más adultos, va sustituyendo esa epidermis. Entonces, como ya vimos, el suberocorcho, que es toda esta estructura, estas tres capas de células. Esta es una foto de un tronco de un pino. El suberocorcho es este tejido. Después el felógeno, que es el tejido meristemático, que ya dijimos que daba por una parte daba lugar al suberocorcho y por otra parte a la felodermis, que la imagen real es esta. ¿Vale? Y ya, bueno, aquí continuaríamos con tejido parenquimático. Esto es para que recordemos un poco la estructura que ya se ha estudiado en bioquímica, la estructura de la celulosa, que es el componente principal de la pared celular de las células de los tejidos vegetales. Deberíais de intentar buscar un poco, cuando busquéis las características de las células de cada tejido, por qué tipo de sustancias está formada su pared celular, celulosa, lignina, etc. Y bueno, tiene una estructura compleja y muy intrincada porque tiene esa función de sostén y de protección. Y bueno, esto se llevará sobre todo en segundo de bachillerato, a veces cae en selectividad, aviso, y simplemente es para hacernos una idea de lo intrincado y que no solamente está formado por celulosa, sino también por celulosa, hemicelulosa, pectina, etc. Lignina puede haber también, formando esta pared celular, y que es una estructura muy compleja y que las células vegetales, como ya hemos dicho, necesitan ese soporte.